porque en la petición de prueba que hice, una de las estas era que se oficiase a Osakidetza de todos los informes y todos los documentos que pudiese haber de aquella época en esto, pero vamos, no recuerdo, no puedo asegurar nada porque es del año 90 y tantos. Oye, no hay más preguntas. Y una única pregunta. Usted nos ha comunicado que la señora Ortiz le comentó a ver si le daba a usted, que dejase usted su defensa porque la iba a asumir el señor Chema Montero. Sí. ¿Estaba de acuerdo la señora Ortiz con su línea de defensa? A ver, inicialmente sí que estaba, de hecho... La línea de defensa no era que no se encontrase en el lugar de los hechos, sino que había una cláusula, es que la línea de defensa no era únicamente que no se encontrásemos a los hechos y que hubiese inimputabilidad. Es decir, la línea de defensa era todo. Ella me decía a mí que no estaba en el lugar de los hechos porque había estado en el médico, pero yo no tenía ningún soporte de que ese día, esa hora había estado en el médico. Y sí que tenía, y constaba en el procedimiento, de que había varias personas que le habían identificado que estaban en el lugar de los hechos. Entonces, de hecho, a la hora de argumentar, una de las cosas de la prueba que pedía que se practicase era precisamente esa, que se oficiase Osakidetza para que nos diesen los informes de lo que pudiese haber. Y además de eso, yo la prueba que he dado, estoy hablando de mi opinión personal, lo que era más defendible y más viable era el tema de la inimputabilidad, puesto que incluso el propio juez instructor, en su momento, solicitó que le reconociese el médico forense. Y de hecho, bueno, pues en las declaraciones a mí no me parecía que, bueno, pues me parecía que había algunos déficits y por tanto le sugerí que fuese de una psicóloga que hizo un informe, que lo aportamos al procedimiento, diciendo, pues bueno, pues que efectivamente había algún problema de personalidad, que luego había que profundizar más en ello y que bueno, ya cuando lo presentamos, porque además el escrito de defensa lo consensué con ella, que es decir, no fue un escrito de defensa presentado así a la brava. Y ella estuvo de acuerdo, por tanto, con ese escrito sí. de defensa. Una vez que cesa usted en la asistencia letrada a la señora Ortiz García, ¿entra usted o se contacta con usted la señora María Pérez de Arza? Sí. Sí. ¿Nos puede explicar brevemente a qué fines obedeció esa...? Pues si se acuerda. Fue básicamente un poco pues para ver cuál era la línea y por qué había pedido alguna prueba, creo recordar, pero... ¿No se acuerda más? No le puedo decir más. Es decir, la conversación que fue, pues básicamente era una compañera que entraba, yo que había dejado el procedimiento y alguna cosa quiero recordar sobre el escrito de defensa, pero tampoco me pide ahora. Bien, ¿usted se dedica al derecho penal? ¿Perdón? ¿Se dedica usted profesionalmente al derecho penal? Ya no. En aquella época sí. Vale, pues muchas gracias. Si quiere puede marchar, si no tiene que esperar a que acabe este juicio. Si no le importa, me marcho. Bien, pues verificada la prueba propuesta por ambas partes, puede proceder la parte actora a la valoración de prueba. Sí, con la señoría, voy a tratar de ser breve. Vamos a ver, la cuestión planteada evidentemente por la señora Gloria Ortiz en esta causa es una acción de reclamación de cantidad por responsabilidad profesional de la letrada demandada en la defensa que realizó en su momento y no cualquier otra cuestión. Luego separaré, por tanto, de la injusticia intrínseca que este letrado cree que existe en el caso y para ceñirme exclusivamente en lo que es objeto de esta causa. Entendemos que se fundamenta la reclamación de responsabilidad profesional en una grave omisión del deber de defensa, mala praxis profesional, en definitiva no haber puesto de su parte la atención profesional necesaria para haber desempeñado al menos una defensa que evitara o tratara de evitar las graves consecuencias que ha sufrido esa señora como consecuencia de la ejecución de la sentencia. Entiende esa parte que la prueba practicada sí permite concluir que existió una mala praxis profesional en un grado o en otro y existe una negligencia grave en la defensa en dos sentidos. Por una parte, en la no articulación de los medios de defensa con que contaba la acusada. Ya hemos oído por parte de todos los testigos que existió una discrepancia por parte de la demandante con la línea de defensa que seguía su letrado inicialmente designado de oficio y solicitó la sustitución del letrado y efectivamente se le designó a la que hoy es demandada. En ese momento existía una posibilidad de ampliar los medios de defensa de cara al juicio oral, puesto que se le da de nuevo traslado, tal como ha reconocido la propia demandada, para formalizar un nuevo escrito de defensa. También se ha reconocido que existe una entrevista con la clienta, con la defendida, en la que se le exponen su
principal defensa, que es la imposibilidad de encontrarse en el lugar de los hechos por motivo de unos padecimientos de salud, y que esta prueba debía articularse a través del Servicio Vasco de Salud de Osakidetza. La realidad es que el escrito de defensa, que es el documento 5 de la constancia de la demanda, el escrito de defensa presentado por la demandada, es exactamente el mismo que se presenta, es decir, se ratifica el escrito de defensa que presentó el anterior letrado. Es decir, no se articula ningún medio de defensa nuevo, ni se amplían las posibilidades de defensa, especialmente en relación con esta prueba que entendemos que habría sido tan fundamental como Osakidetza. Es decir, se limita a una mera petición de prueba documental por medio de una mera certificación. Ni siquiera se señalan testigos que pudieran, como testigos, aunque sean sin determinar su nombre, testigos todos aquellos doctores que determinasen Osakidetza que habían intervenido, por ejemplo, una prueba que se puede haber propuesto, habían intervenido médicamente con esa señora. En definitiva, no se articula ninguna prueba más y se va a juicio oral con la prueba tal como había sido planteado, con una defensa anterior que había sido rechazada. Y en segundo lugar, entendemos que la prueba práctica también permite concluir que existe una mala praxis profesional en la diligencia respecto a la interposición de recurso de casación. Por mucho que se nos haya dicho que existe una discrepancia jurídica respecto a la necesidad de esperar al auto de resolución de una petición de aclaración o complemento de la sentencia formulado por la parte acusadora, lo cierto, y es indubitado, y es el documento número 3 de la demanda, es que la Audiencia Provincial de Vizcaya declaró firme la sentencia por no haberse interpuesto el recurso de casación en plazo. Que esta resolución hubiera sido correcta o no, y luchar contra esta resolución era como mínimo una responsabilidad de la letrada, que mantenía esta posición jurídica, que ha mantenido también en esta vista oral, y sin embargo no lo hizo. Entendemos que la negligencia es gravísima y este recurso ad cautelam se debe haber presentado siempre y en cualquier caso dentro de los 5 días siguientes a la sentencia. Es algo de sobra conocido, los plazos para el recurso de casación. Se debía haber anunciado, además no hacía falta formalizarse, es un mero escrito en el que cualquier letrado tardamos en sacar un modelo 2 minutos. Hay que recordar que este recurso, cuando se enjuicia por la Audiencia Provincial, es el único que procede contra una sentencia en causa penal. Como consecuencia de su interposición lleva aparejada la firmeza automática de la sentencia y su ejecución. Esta ejecución de la sentencia es la que ha causado un daño a esta señora, por lo que lleva tantos años, como nos ha dicho el señor Moisés, luchando contra esa injusticia por todos los medios legales que le han sido permitidos, y existe una relación causa-efecto clarísima entre la no interposición de este recurso de casación y los daños gravísimos que se le han causado a esta señora. El señor Moisés nos ha dicho que lo conoce bastante bien, como es el ingreso en prisión de más de 4 años, la pérdida de la custodia de los hijos, la pérdida de vivienda, etcétera. Un calvario que ella, esta señora, sufriendo 15 años. Lo que entendemos que existe la relación causa-efecto y obliga a indemnizarle conforme lo citado en la demanda. Porque en definitiva es esta privación del derecho de recurso que el señor Moisés, conforme a su criterio profesional y estudio de la causa, entendía que tenía visos de prosperar, es lo que ocasionó directamente la firmada de la sentencia, su ejecución y directamente los daños por los que se reclama. Eso es todo, señoría. Bien, ¿y por la parte demandada? Sí, con la venia, señoría, para solicitar la desestimación íntegra de la demanda, toda vez que esta parte considera que mediante documental aportada y la prueba práctica de acto de juicio han quedado suficientemente desacreditados los hechos que pasamos a desbrozar. En primer lugar, debe manifestar esta parte que el hecho de encontrarnos en sede de responsabilidad civil profesional no es óbice para hablar o recordar las premisas sobre las que debemos partir. Ya lo dice, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo 173/2010 de 31 de marzo. Habrá que analizar, aun cuando sea someramente, cuáles son las cuestiones que se debatían en el procedimiento que trae causa, el de responsabilidad civil, para ver las posibilidades que tenía el demandante de éxito en sus pretensiones. Y recordemos que estas premisas son las siguientes. Hay una sentencia firme donde condenan por un delito de incendio. Un procedimiento penal que se lleva a cabo con todas las garantías.
y además que había muchos testigos que no solamente la situaron en el lugar de los hechos, sino la veían cómo portaba elementos para provocar el incendio y de hecho cómo provocaba el incendio. Frente a todas estas pruebas, la demandante única y exclusivamente basa su inocencia en la supuesta existencia de un supuesto informe médico de Osakidetza que diría que su salud física la impedía desplazarse de Vitoria a Bilbao. Y que si eso no se acreditó fue exclusivamente por el máster, se dice contrario, de la letrada demandada. Por lo tanto, la cuestión era muy sencilla por parte del demandante. Acredita que hay ese informe de Osakidetza y estaría todo hecho, pero estamos a esta altura del procedimiento y esta parte ni ha visto el informe de Osakidetza al que se refieren, ni ha oído testimonio alguno que acredite que las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda son ciertas, que avalen lo que se está diciendo de contrario. Ni siquiera el señor Maisonave ha sido capaz de decir que ha visto esos informes médicos. Ha dicho que no los ha visto, que cree que los hay, pero no los ha visto. Desconoce también el procedimiento de Osakidetza, cuestión bastante importante. Bien. Puede continuar la letrada. Gracias. Esta parte va a analizar la prueba que consta documental, que consta unida a autos, a la vez que va analizando los errores que se imputan de contrario para concluir sin ningún género de duda que ningún error puede ser imputable a la letrada. Son dos los errores que se están imputando. No haber solicitado un informe médico forense para ver la salud física y mental, no haber solicitado la declaración testifical de dos doctores, la doctora Lourdes Pérez Esteban y la doctora Verasturi, y el segundo error, haber anunciado fuera de plazo el recurso de casación. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a los dos letrados que llevaron su defensa en el procedimiento penal, el señor Egido Montes y la señora Pérez Viarza, y ambos han expuesto cuál era la estrategia. La estrategia que ellos habían pensado era: vamos a buscar por un trastorno mental algún tipo de eximente o de atenuante, y en eso iban encaminados. Se reúnen con la señora Ortiz y ella dice: no, yo no estuve en el hecho en ese momento y quiero que se mantenga esto. Si vemos el documento número 5, los que aportamos escrito de la demanda, es que es el escrito de defensa. Podemos ver como en el otro sí, en el segundo otro sí, efectivamente se pide que se cite al médico forense para que estudie o para que vea la salud física y mental de la señora Ortiz y que tenga en cuenta además la documental. ¿Cuál es la...? No puedo. ¿Y si puede sacarlo de la sala o...? Gracias. Vale, puede continuar la letrada. Muy bien. La documental A, como estábamos diciendo, era oficiada a Osakidetza en los términos más amplios posibles, que diera cualquier informe, consulta que hubiera, y además durante un periodo bastante amplio, 15 días antes del hecho y 15 días después. Estas pruebas fueron admitidas y practicadas, como hemos acreditado con los documentos 7, 8 y 9 de nuestro escrito de contestación a la demanda. El médico forense sí la vio, no solo una vez, 2 veces. Así consta también en autos el informe médico forense, donde hace un estudio de la salud física y de la salud mental. Tiene en cuenta el informe médico forense de 1990 y el psicológico de 1993. Lógicamente, de Osakidetza no puede estudiar nada, porque Osakidetza lo que contesta es que no consta consulta alguna ni haber asistido a la señora Ortiz en momento alguno en esas fechas. Con lo cual, sorprende y nos parece temerario que se impute como error que no se citó o no se pidió que el médico forense viera a la señora Ortiz cuando consta en actuaciones. Señoría, que efectivamente la vio, cuando ese documento no ha sido impugnado de contrario. Con lo cual, es bastante temerario que se diga que se ha cometido un error, que no se solicitó la prueba que ellos están diciendo cuando consta fehacientemente en autos. En cuanto a las testificales de la doctora Lourdes Pérez Esteban y la doctora Averasturi, ha dicho la letrada demandada que no los conocía, pero es que no aparecen en ningún documento. Ni en el procedimiento de Osakidetza, ni en este procedimiento, en el procedimiento penal aparecen los nombres de estas personas. Bueno, en Osakidetza sí, porque se pidió la testifical. Pero si tan importantes son esas testificales, ¿por qué no se han traído a este procedimiento?
era muy fácil, se había pedido como testificar a la doctora Lourdes y al doctor Averasturi, habían declarado aquí, pero eso no se ha hecho. Sí, en el procedimiento Osakidetza sí declararon los dos, y ninguno de los dos dijo que el estado de salud era tal que no se podía mover. De hecho, en las páginas, en los folios 356 y 357 del procedimiento seguido frente a Osakidetza, la doctora Lourdes dice que lo único que tenía la señora Gloria Ortiz era un cuadro amigdalar y la dieron unos antibióticos. Como no surtían efecto, la dieron unos antibióticos. Si un cuadro amigdalar te evita ir de un lugar a otro, esta parte considera que no había esos datos. Pero como decimos, la señora Ortiz no mencionó nunca a la letrada es el nombre de estas personas. Más amplio, no se puede hacer un oficio diciendo que venga quien corresponda. Hay que hacerlo con un poco de coherencia y prudencia. Lo único que consta en el procedimiento penal es un informe del Servicio de Atención Urgente, que es el documento número 10 de los aportados por esta parte, de la doctora Begoña, con colegiada 1540, donde dice: certifico a efectos de la interesada que yo atendí en este servicio de urgencias por un cuadro amigdalar agudo la noche del 26 de marzo de 1989 al 27 de marzo de 1989. Es el único documento que aparece en el procedimiento. Y fue analizado convenientemente por la Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial lo que diga: oiga, hay un cuadro amigdalar, no es prueba suficiente para decir que usted no estaba ahí cuando hay muchos testigos. Es más, es que tiene 31 días el mes de marzo. Pero es interesante ver también el procedimiento Osakidetza, porque de ese procedimiento podemos obtener conclusiones importantes y contundentes que nos van a servir para este procedimiento. En el folio 5 de dicho procedimiento, que se corresponde con la resolución de Osakidetza, podemos comprobar cómo se reclamaba la misma, y es cita literal: por un defecto en la custodia y o remisión de la documentación que acreditase que el 1 de abril de 1989 no hubiera podido haber realizado los hechos delictivos, incendio de una vivienda, por los que fue condenado por sentencia firme. Es decir, que ese procedimiento se imputaba a Osakidetza exactamente lo mismo que se está imputando en este procedimiento a la letrada demandada. Pero es más, en el folio 7, el fundamento jurídico cuarto de esa misma resolución, infine, dice: pero es que además no existen indicios de deficiencias en la conservación de la documentación, ni existen indicios de asistencias sanitarias diferentes a las que el Tribunal Penal valoró. Interesantísimo resulta también acudir a los documentos, a los folios 80 y 81, porque es que además la propia defensa de la hoy demandante en el procedimiento de Osakidetza exculpa a la letrada demandada. En el folio 80 dice: formulada dicha acusación, mi mandante se dirigió en reiteradas ocasiones al Servicio de Atención al Paciente de Osakidetza, en solicitud de la documentación acreditativa de las atenciones, tratamientos y asistencias recibidas por ella en dichas fechas. Todo ello en aras de acreditar la veracidad de tales afirmaciones y, en consecuencia, confirmar la imposibilidad de comisión de los hechos imputados. Es de señalar que dicha documentación médica fue igualmente solicitada por la defensa letrada, es decir, mi defendida, en el procedimiento penal como delito de prueba de la defensa, tal y como consta en el escrito de defensa que obra. Y sigue diciendo: en todos los casos se recibió la contestación de que no existía constancia alguna del servicio o atención médica recibida por la compareciente. Esto lo dice la propia defensa de la hoy demandante en el procedimiento de Osakidetza. Pero es que insiste todavía más en el folio 85 y 86. Dice: esta imposibilidad de comisión de delitos se trató de acreditar durante el proceso penal, pero ello no fue posible toda vez que la administración ahora demandada no guarda documentación médica acreditativa. En todo caso, lo relevante para este procedimiento es que la administración demandada no guardaba en sus archivos la historia clínica. Y vuelve párrafos más allá en la página 86 a decir: no fue culpa de la letrada que la llevó la defensa del procedimiento penal, sino que fue porque Osakidetza no tenía esa documentación. Pero es que además hay una declaración que hace la señora Lourdes, la doctora Lourdes Pérez, en el folio 357, donde dice: le daban los papeles a los pacientes y estos papeles no estaban archivados en ningún sitio. Es decir, que cuando se asistía a Osakidetza, todos los volantes de asistencia se daban al paciente. Osakidetza no lo guardaba. Y hay una comparecencia bastante curiosa de la señora Ortiz, de 1 de agosto de 2002, ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao. Consta también unido a autos, está en el tomo que ha aportado la Audiencia Provincial de Vizcaya, no están foliados, pero es el primero de los documentos.
Y en esta comparecencia la propia señora Ortiz dice que en el mes de agosto de 1999, debido a un accidente del cual quedó con una hernia discal, aparecen en casa de una amiga, la cual acompañaba a la declarante a las consultas médicas, volantes médicos de 1989, en los que se le cita con médicos internistas debido a la afección vírica que padecían en el momento en que se le imputaban los hechos acaecidos. Ante los citados volantes médicos, la doctora Isabel Ortega García, colegiada tal, emite un certificado que, según los citados volantes, desde el 29 de marzo de al 12 de abril, se encuentra afectada de amigdalitis pultácea, con antibióticos. Es decir, que la propia demandante está reconociendo que los informes médicos no constaban en Osakidetza, que los tenía ella misma, y lo tenemos en una comparecencia de ella misma. Por lo tanto, estos dos errores primeros que se imputan no tienen ningún sentido, porque hemos visto que se pidió Osakidetza, que se pidió informe y que no hay ningún informe que hubiera acreditado que estaba en casa y no podía moverse. El segundo de los errores es el no anunciar el recurso de casación en plazo. Bien, esta parte negó y sigue negando que se hubiera cometido un error en este procedimiento. Y lo ha explicado de una forma coherente y contundente la letra de la señora Pérez Yarza. No estaba fuera de plazo porque el auto de aclaración no se notificó personalmente. Se notificó únicamente la representación procesal el 15 de enero del 97. Pero ese auto, y hay muchos autos del Tribunal Supremo que esta parte recogió también en su escrito de contestación a la demanda y al cual nos remitimos, lo que dicen es, cuando hay una gravación, se tiene que notificar personalmente a las partes. No es un incidente cualquiera, es una gravación de la pena. Y esa notificación nunca se realizó. Y hemos tenido la ocasión de escuchar el motivo por el cual lo comunicó o interpuso, anunció un recurso de casación. Primero, porque no había forma de localizar a la señora Ortiz. En el documento número 3, en el que aportó esta parte de escrito de contestación a la demanda, las cartas que dirigía a la letrada era la calle Esperanza 17. Ahí es donde se supone que recibía las cartas. Si nos vamos al documento número 12, que es una carta de la propia señora Ortiz a Estrasburgo, dice, reconoce que abandonó ese domicilio, con lo cual no había forma de localizarla. Y de una forma muy prudente, y al acudir a la audiencia y ver que no había una personación, pero claro, el plazo son 5 días, desde que se notifica hasta que llega el exhorto cumplimentado a Vizcaya, pueden pasar esos 5 días. Entonces, ¿qué hizo? Anunciarlo, simplemente de una forma cautelar, y lo anunció de la forma más amplia posible, por las dos únicas formas que cabían, o por infracción de ley, concretamente por vulneración del artículo 24, que todos sabemos que poco recorrido tiene porque había pruebas, la sentencia era contundente y pruebas existían en el procedimiento penal de cargo, y por un error en la apreciación de la prueba. Tampoco había qué error en la valoración de la prueba. ¿Qué prueba se hubiera aportado en un recurso de casación si no había más prueba, si no había ningún informe? El señor Maisonare dice, se tendría que haber hecho un escrito diciendo que no se había notificado, pero lo cierto y verdad es que él no lo hizo. Y es que en ese documento, que es el documento número 4 aportado por esta parte, el escrito que realiza no es por no notificación, es por no poner los recursos. Y claro, eso se desestima en los autos que se aportaron de contrario. Esta parte aportó muchas sentencias sobre la prosperabilidad o no de estos dos motivos a los cuales nos remitimos. Pero es que hubo un auto del Tribunal Supremo de 2003, de 11 de junio de 2003, que es el documento 15 de nuestro escrito de contestación a la demanda, donde vuelve nuevamente a valorar el informe médico de Osakidetza y vuelve a decir que no es suficiente para considerar que no estaba en el lugar de los hechos. Por lo tanto, señoría, esta parte considera que el recurso de casación no es que tuviera pocas posibilidades de éxito, es que no tenía ninguna. No había prueba alguna para sustentar la inocencia de la señora Ortiz. Bastante eso, la letrada, que en el momento del procedimiento, y viendo que no había fisuras en los testigos, que eran bastante contundentes, y ella es la que estaba en ese procedimiento y tomó pulso al procedimiento a las testificales, al ver que podía estar todo perdido porque no tenía una prueba, intentó hacer giro y pedir eximientes, intentar que su condena fuera la menor posible. Pese a luego
encontrarse con lo que se está encontrando hoy, que pese a que yo haga una defensa más allá de lo que le había pedido su cliente, nos tengamos que encontrar en este procedimiento. Pero es que además el Colegio de Abogados de Vizcaya y el Consejo Vasco dicen que no hay responsabilidad, que no hay un error, según podemos ver en el documento 16 de los aportados también por esta parte. Por ello, señoría, consideramos que ninguna indemnización corresponde. También el Tribunal Supremo aquí tiene bastantes sentencias. Una de ellas, la 157/2008, dice: el daño por pérdida de oportunidades es hipotético y no puede dar lugar a indemnización cuando hay una razonable certidumbre de imposibilidad de resultado. Lo que no se puede es conceder una indemnización porque estemos en sede de responsabilidad civil profesional. Oiga, es que no ha acreditado que usted tuviera derecho a nada. Es que si hay alguna indemnización, lo que habría es un enriquecimiento injusto, porque hay pruebas que acreditan que usted cometió un delito y por eso fue condenada. Por ello consideramos que no hay indemnización posible. En todo caso, ya para cerrar pruebas, ya expusimos también de una manera bastante exhaustiva los motivos por los cuales esta parte rechazaba cualquier indemnización y en el caso de entrar a ver la cuantía también rechazaba la cuantía. Es que se piden 262.000 euros en base a 14 años de prisión, pero si estuvo 4 años de prisión, está acreditado en el folio 82 del procedimiento de Osakidetza. Estuvo del 2 de agosto de 2002 hasta el 23 de enero de 2007 y nos piden 14 años. Cuando estuvo 4 años, pero es que además basa ese daño moral en 2 pautas. Primero, porque la quitaron la custodia de los hijos. Oiga, que es que la custodia de sus hijos la perdió antes, se la dieron a su marido o a su pareja, de hecho, quien renunció a esa custodia y por eso estuvo la Diputación Foral. Y oiga, que hay una sentencia también aportada donde dice que todos los daños que tienen los hijos es por la mala relación que había entre la pareja. ¿No? Y luego hay un informe del doctor Andújar que fue impugnado por esta parte y no se ha propuesto prueba para acreditarlo. No hay una ratificación de ese informe y es que hemos visto que ese informe se aportó ya en Osakidetza, con lo cual estaba hecho solamente para ese procedimiento, no para este. Y en cuanto al daño moral por busca y captura, la ley de enjuiciamiento criminal prevé lo que prevé y prevé las medidas que hay que seguir cuando se comete un delito. ¿Culpa tiene la letrada que esté en busca y captura porque está cambiando de domicilio, porque no acude cada 15 días, porque no acude al médico forense que tienen que citarla 2 veces? ¿Cambia de domicilio cuando quiere? Hombre, no. No hay ningún nexo de causalidad, ninguno. Y en cuanto a la pensión vitalicia de 1.800 euros, no sé si últimamente en España alguien tendrá una pensión o una nómina de tal calibre. Pero aquí no se ha acreditado ni cuánto ganaba ni cuánto no ganaba. ¿La mantenemos de por vida porque ha cometido un delito? Hombre, parece bastante excesivo. Independientemente que no se puede pedir un daño patrimonial y un daño moral a la vez en sede de responsabilidad civil profesional. Nos remitimos a las sentencias también del Tribunal Supremo, entre otras, o de las audiencias provinciales, como es la Audiencia Provincial de Pontevedra del 18/2001. Y para terminar, señorías, este informe no podemos dejar de señalar la actitud que tiene la demandante. Procedimiento penal, procedimiento frente a Osakidetza, una queja frente al letrado Isidro Montes, un procedimiento frente a la letrada Pérez Yarza, amenazas a los magistrados de la Audiencia Provincial de Vizcaya, acusaciones de prevaricación, acusaciones al presidente del Gobierno, de los expresidentes del Gobierno. ¿A quién le falta reclamar? Todo eso. Muy bien, también. Todo eso, no, sí lo sé. Todo eso en la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el tomo, la última parte son todo quejas. Por ello solicitamos la desestimación íntegra de la demanda con costas por vencimiento y temeridad en el planteamiento de la demanda. Bien, pues queda visto para sentencia.